Vamos a comenzar ahora a ver los circuitos secuenciales y el tema principal es entender cómo funciona un flip-flop. Ahora que sabemos cómo funcionan los circuitos combinacionales y los podemos simplificar y los podemos implementar con compuertas, vamos a diseñar un sistema de alarma. Vamos a construir una barrera infrarroja que emite un haz de luz infrarrojo y un sensor que va a detectar si esa barrera infrarroja está interferida o no está interferida. Si la barrera no está interferida, entonces ese detector va a generar un cero, ese cero va a ingresar un circuito y la salida de ese circuito va a controlar una sirena. Si a la sirena le ponemos un cero, la sirena no está haciendo ruido. Ahora vamos a poner a prueba este sistema de alarmas cuando ingresa un ladrón. Si el ladrón interfiere la barrera, lo que queremos lograr es que el detector de la barrera produzca un 1 y que ese 1 en el circuito se traduzca a un 1 de salida que controle la sirena para que empiece a sonar. Ahora, si lo pensamos, cuando ingresaba un 0 en este circuito, lo que teníamos era un 0 a la salida. Y cuando tenemos un 1, lo que tenemos es que sale un 1, con lo cual esto es un cable. Así que por ahora parece cumplir con la función, aunque sea solamente un simple cable, pero vemos que si el ladrón se quita de la barrera, el problema que tenemos es que el estado del detector vuelve a ser cero y al ser esto un cable se va a apagar la sirena y va a dejar de sonar. Por ende, es efectiva en detectar cuando alguien está pasando por la barrera, pero en el momento que alguien deja la barrera, entonces ya no funciona más como un sistema de alarma. Lo que necesitamos es que una vez que se detecta al ladrón que está ingresando y la barrera fue interferida, la sirena quede encendida, quede con un 1 permanente. Así que en realidad lo que necesitamos es que este circuito tenga memoria, que en el momento en el que le ingresó un 1, ese 1 se mantenga a la salida, aunque el circuito tenga ahora como entrada un 0. Pensemos el siguiente circuito. Acá tenemos la entrada del sensor y tenemos la salida de la sirena a la cual vamos a llamar Q. Si tenemos una forma de ingresar un cero por este cable vemos que es una realimentación de la salida de esa compuerta OR que está ahí. Y si tenemos un cero y si tenemos un cero, en la compuerta OR a la salida vamos a tener un cero. Ahora, pensemos qué pasa si se llega a interferir de nuevo la barrera con este circuito. Si se interfiere la barrera, el circuito ahora va a recibir un 1 en su entrada de sensor, en su entrada S, y lo que va a producir es que esta realimentación va a dejar un 1 entrando por la segunda puerta, por la segunda entrada de la compuerta OR. Así que vamos a tener un 1 en la primera entrada, un 1 en la segunda entrada, así que vamos a tener un 1 en la salida. Y ahora, si el ladrón se quita de la barrera, deja de interferir la barrera, lo que notamos es que ese 1 que teníamos originalmente saliendo, al estar realimentado, sigue forzando un 1 en la entrada de la OR. Y en la OR tenemos un 1 en esa entrada realimentada y un 0 en la entrada del sensor, pero va a seguir realimentando un 1, por ende la sirena va a seguir quedando encendida y acabamos de crear un circuito que tiene una memoria. Ahora, el problema que tenemos con este circuito es que no tenemos forma de apagar la sirena, o al menos no tenemos forma a menos que cortemos este cable que se encuentra acá. Y eso es un poco tedioso porque cada vez que se dispare la sirena tenemos que ir y cortar un cable. Para evitar eso, lo que tendríamos que tener es una segunda entrada, una entrada de reset, una entrada para restablecer el circuito a su estado original. Y lo que vamos a tener es un sistema que ingresa con un 1 o con un 0 la señal de reset. Hay una lógica de reset, que también va a ser un circuito combinacional, que va a detectar cuál es el valor de esa realimentación, cuál es el valor de reset y va a generar un valor que va a ser un 0 o un 1 para la compuerta OR para resetear el sistema. Ahora, pensemos cómo tiene que funcionar esta lógica de reset. ¿Cuáles son las entradas a esta lógica de reset? Y por un lado tenemos a R, que es la señal con la cual vamos a resetear el sistema, y el valor de Q, que es el valor que tiene la salida de la compuerta OR, que era la que estaba realimentada. Entonces, en esta lógica de reset, las entradas van a ser R y van a ser Q. Y lo que tenemos que generar es un valor de salida de esta lógica que tenga sentido con nuestro sistema de alarma. Así que pensemos un poco. Si estamos tratando de resetear el sistema de alarma y estamos ingresando un 1 por R, entonces estamos en estos dos casos donde tenemos un 1 en R.
Y en estos dos casos ya sabemos que la salida tiene que valer 0, porque estamos apagando la realimentación, estamos forzando ese 0 en la segunda entrada de la OR. Y ahora, en los casos donde R vale 0, o sea, no estamos forzando el reset, lo que tiene que valer la salida out es el valor que tenga Q. Si acá teníamos un 1 y tenemos un 1 en Q, ese 1 ingresa acá y en reset tenemos un 0, lo que tiene que salir es un 1, porque tenemos que mantener justamente esa realimentación. Ahora, si teníamos un 0 en la entrada de sensor de la OR y tenemos un 0 en la salida realimentada, entonces tenemos 0 y 0 y la salida tiene que ser un 0, que es lo que tenemos acá. Así que para resolver esa lógica de reset, alcanza únicamente con resolver esta tabla de verdad. Resolvemos esta tabla de verdad y ya tenemos la lógica de reset. Y lo que vemos es que esta tabla de verdad no es otra cosa más que este circuito que se encuentra acá. Es una compuerta AND donde la entrada R ingresa negada y la entrada Q ingresa sin negar. Así que con esta simple compuerta, con ese negador, podemos solucionar esa lógica de reset. Si lo planteamos con el álgebra de Boole, esta lógica de reset no es otra cosa más que el complemento de R por Q. Así que planteamos ahora este circuito que es un circuito con memoria que nos permite con una entrada forzarle un 1 y con otra entrada forzarle un 0. Ahora, este circuito lo formamos con tres compuertas. Lo formamos con una compuerta NOT, lo formamos con una compuerta AND y lo formamos con una compuerta OR. Y como vimos en la unidad 1.2, cuando nosotros compramos circuitos integrados, generalmente compramos un circuito integrado que viene con un único tipo de compuerta. No vamos a comprar un circuito integrado que venga con una combinación de compuerta para que nosotros utilicemos. Así que vamos a tratar de usar el mismo tipo de compuerta para resolver este problema. Así con un circuito integrado lo podemos resolver y hacemos un diseño más simple. Vamos a tratar de convertir todo a una lógica que funcione con compuertas OR o compuertas similares a las OR. Vamos a tomar esta tabla de verdad que teníamos y vamos a aplicarle un negador. Negamos la salida de esta tabla de verdad y donde teníamos un 0 pasamos un 1, de un 1 pasamos un 0, de 0 a 1 y de 0 a 1. O sea que esa compuerta AND la vamos a quitar y vamos a generar una nueva función, que es esta salida negada, pero obviamente si negamos la salida, ahora tenemos que negar la entrada de la OR para que esto se siga comportando como un circuito con memoria. Si no, lo que hacemos es estamos cambiando la función. Así que ponemos este negador y lo que hacemos es negamos la salida de esta lógica de reset que teníamos acá. Y ahora, si miramos esta lógica que está negada, tenemos tres valores que son 1 y tenemos un valor que vale 0. Así que nos conviene resolver este circuito por los ceros, ya que tenemos un solo 0. Y esto resuelto por los ceros no es otra cosa más que R o no Q. Así que R o no Q termina siendo una compuerta OR, por el O, ¿sí? es la suma lógica, donde Q ingresa negado y R ingresa sin negar. Y este circuito, con este nuevo negador que le acabamos de agregar, es completamente equivalente al circuito anterior que teníamos. Funcionan de la misma forma, pero notemos que lo resolvimos con una compuerta OR y otra compuerta OR. Ahora, seguimos teniendo esos negadores que están en la entrada de una OR y en la entrada de otra OR, lo cual nos implicaría tener que agregar otro circuito integrado con dos negadores. Vamos a hacer un poco de ingeniería creativa y lo que vamos a hacer es este negador que ingresa en la compuerta OR que está arriba, lo vamos a trasladar a la salida de la compuerta OR de abajo. Y este negador que está en la lógica de reset, lo vamos a trasladar a la salida de la compuerta OR que está arriba. Si hacemos eso, vamos a convertir al circuito en un circuito que está implementado enteramente con compuertas NOR. Tenemos una compuerta NOR y otra compuerta NOR. Ahora, si probamos este circuito y le ingresamos un 1 por S, esto nos debería encender la sirena, ¿sí? Tendría que hacer que el valor de Q valga 1. Pero vemos que el valor de Q vale 0 cuando S vale 1. Así que nos quedó lo opuesto que teníamos anteriormente, con lo cual modificamos los negadores, pero también cambiamos cómo funciona el circuito. Así que estamos en un problema. Pero vemos que cuando S vale 1, esta salida que se encuentra acá en la OR de abajo vale 1. Así que en realidad el problema que tenemos es que Q ya no se comporta como Q.
Q, la Q original, se está comportando como no Q, es el complemento de Q. Y vemos que de acá abajo podemos tomar lo que era la salida Q original. Entonces, con este cambio que acabamos de hacer, ahora tenemos que generar esta nueva salida Q, que es la salida que corresponde al estado memorizado, y nos aparece una nueva salida que es no Q, que es el complemento del valor de Q. Ahora, verlo de esa forma con una entrada por un lado, otra entrada por el otro, es complicado. Así que vamos a redibujar el mismo circuito de forma tal de que las entradas entran por la izquierda y las salidas salen por la derecha. Entonces, reacomodamos un poco los cables y acá lo que tenemos es lo que se conoce como un circuito Latch RS. Latch viene de cerrojo en inglés porque una vez que activamos un 1 sea en S o sea en R, queda como cerrado el valor 1 o 0 a la salida. Y acá lo que tenemos es la salida Q y la salida no Q, que van a ser siempre complementarias. Cuando Q vale 0, no Q va a valer 1. Cuando no Q vale 0, Q va a valer 1. A este circuito también lo conocemos como flip-flop RS. RS viene de set y reset en inglés, o de establecer y restablecer en español, implementado con compuertas NOR de tipo asincrónico. Estos mismos flip-flops se pueden implementar con compuertas NAND, aunque van a trabajar con lógica negativa, así que por ahora solamente los vamos a trabajar con compuertas NOR. Ahora, con la lógica combinacional que veníamos trabajando, solíamos tener una caja negra, en esa caja negra ingresaban distintas variables, distintos cables y salía una función booleana f. Y acá escribíamos f de la cantidad de entradas que teníamos y planteábamos una ecuación booleana y siempre sabíamos que si ingresábamos un determinado valor, a través de f lo podíamos convertir a un 1 o a un 0, sea el caso que sea. Ahora, con este circuito secuencial, la cosa cambia, porque ahora depende del paso del tiempo y de qué valores tenía previamente el circuito. Así que para poder plantear una tabla de verdad, en realidad lo que tenemos que hacer es estudiar qué es lo que pasa a lo largo del tiempo. Así que vamos a generar en 4 renglones los distintos valores para R, para S, para Q y para no Q. Y vamos a partir de un estado inicial que es este que tenemos definido acá. Tenemos que R vale 0, S vale 0, Q vale 0 y no Q vale 1. Así que este 0 está en R, este 0 está en S, Q está en 0 y no Q obviamente es el complemento de Q, tiene que estar en 1. Vamos a realizar un diagrama de tiempos que nos va a servir para estudiar cómo se comporta el circuito a medida que pasa el tiempo y vamos interactuando con las entradas R y S. El diagrama de tiempos no es otra cosa más que un diagrama de líneas que se van desplazando en el eje X y van representando si una determinada señal toma el valor 0 o toma el valor 1. Empezamos en el momento de tiempo t sub 0, si queremos ponerle un valor, y en este momento t sub 0 lo que tenemos es un 0 en R, así que dibujamos una línea, digamos, en la parte de abajo del renglón que ocupa R, lo mismo para S, lo mismo para Q, pero vemos que no Q vale 1, así que dibujamos una línea en la parte de arriba del renglón que ocupa no Q. Y lo que hacemos es introducimos un cambio en el circuito. Por ejemplo, hacemos que el valor de S pase a ser 1. Si el valor de S pasa a ser 1, eso lo representamos en este nuevo instante de tiempo t sub 1, en donde el valor pasa de 0 a 1 y vemos que el valor que tiene S es 1 y esto genera un cambio en la salida Q de forma tal que la salida Q también pasa de 0 a 1, ya que estamos forzando el set y el valor de no Q cambia de 1 a 0 porque siempre es complementario contra el valor de Q. Así que ese cambio que hicimos de cambiar el valor de S de 0 a 1 lo vemos acá en la transición que pasó de 0 a 1 y eso genera cambios en Q y en no Q. Ahora dejamos pasar el tiempo y volvemos a S igual a 0. O sea, quitamos el 1 que teníamos en S. Y veamos qué es lo que pasa con el diagrama de tiempos. En el diagrama de tiempos representamos ese cambio. Ahora el valor de S pasa a ser 0. Pero vemos que esto no influye en los valores de Q y no Q, ya que el flip-flop memorizó el estado forzado por S igual a 1. Cuando vuelve a los valores 0 y 0 de R y de S, el flip-flop mantiene la memoria y la salida Q se mantiene en 1.
Entonces no hay ningún cambio sobre la salida. Ahora luego forzamos un 1 en la entrada R, en la entrada de reset. Vemos que ese 1 en la entrada de reset se representa en el diagrama de tiempos como esta transición que pasa de 0 a 1. Y esto sí genera cambios en el estado del flip-flop. Lo que tenemos es que ahora la salida Q va a valer 0 y la salida no Q, al ser complementaria, va a valer 1. Y esto va a quedar así hasta que luego en un tiempo volvemos a bajar la señal R a 0 y vemos que si bien eso aparece en la transición, pasando de 1 a 0 en el valor de R, no genera ningún cambio en el estado del flip-flop, ya que el flip-flop ahora está memorizando ese 0 que le forzamos con R. Y ahora, acá se ve muy claro por qué esto no es un circuito combinacional. Vemos que las únicas entradas que tiene este flip-flop o este latch RS son R y S, y que tenemos dos instantes en el tiempo donde R y S valen 0, dos instantes de tiempos distintos, y fijémonos que la salida Q no vale siempre lo mismo. En algún caso vale 1 y en otro caso vale 0. Y esos valores dependen de cómo se llegó a ese instante de tiempo. ¿Cómo llegamos a este primer 00? Y llegamos a este primer 00 que está acá porque en algún momento tuvimos un 1 en S y un 0 en R. Y ahora, ¿cómo llegamos a este segundo 00 que tenemos acá en el tiempo? Y llegamos acá porque tuvimos un 1 en R y un 0 en S. Así que ahora vamos a plantear una tabla de verdad, que también lo podemos hacer, pero esta tabla de verdad no es una tabla de verdad como la de los circuitos combinacionales. Acá vamos a tener las entradas Q, las entradas S, la entrada S, la entrada R, perdón, y lo que vamos a tener es la salida Q. La salida no Q, elegimos no representarlas porque es siempre el complemento de Q, así que si tenemos Q, representar no Q es siempre representar el complemento. Pero ahora veamos que cuando la entrada R vale 1 y la entrada S vale 0, la salida podemos asegurar que va a ser un 0. Y esto es así, cuando R vale 1, la salida Q va a pasar a ser 0 siempre, ¿sí? Siempre y cuando S valga 0. Ahora, en el caso donde S vale 1 y R vale 0, la salida vale 1. Y esto es cierto. En el caso donde S vale 1 y R vale 0, la salida Q vale 1. Esos son los estados que fuerzan un 0 o fuerzan un 1. Y mientras se esté en alguno de estos estados, o sea, por ejemplo, que S valga 0 y R vale 1, sabemos que sí o sí la salida Q va a valer un 0. Y cuando S vale 1 y R vale 0, sí o sí la salida Q va a valer un 1. Pero luego tenemos el estado donde R y S valen 0. Y acá el valor de Q no sabemos si es 0 o es 1, sino que va a depender de un instante en el tiempo anterior. Si llegamos a 0 y 0 y el valor de Q era 0 anteriormente a ese estado 0 y 0, entonces se va a transformar en el nuevo estado, en el Q sub n. Y ahora, si llegamos a 0 y 0 y el valor anterior de Q era 1, el Q sub n menos 1 era 1, entonces el Q sub n va a seguir siendo 1. Si bien en el diagrama no lo representamos, pero en el diagrama de tiempos, ¿qué pasa si las entradas son 1 y 1? Si las entradas son 1 y 1, lo que va a pasar es que Q va a ser igual a no Q y que va a ser igual a 0 con este flip-flop tipo implementado con compuertas NOR. Y esto rompe la condición de un flip-flop, porque acá lo que tenemos es que Q y no Q valen el mismo valor, y eso no puede pasar, siempre tienen que ser complementarias. Así que esto es lo que conocemos como un estado prohibido. No podemos nunca poner un 1 en S y un 1 en R a la vez. ¿Por qué? Porque estas entradas, estas salidas, van a dejar de ser complementarias y este flip-flop perdió la capacidad de memorizar. Vamos a tener que llevarlo de vuelta a un estado forzado, sea R en 1 y S en 0 o S en 1 y R en 0, para que vuelva a memorizar un bit. Dado que estar dibujándolo con compuertas NOR en un circuito grande donde hay muchas compuertas, hay que estar viendo a ver si hay realimentaciones o no hay realimentaciones y es un poco engorroso. Generalmente vamos a representar a los flip-flops como una cajita cuadrada en donde tenemos las entradas por la izquierda y tenemos las salidas por la derecha y le vamos a poner los nombres. ¿Sí? Esta es la entrada S, esta es la entrada R, esta es la salida Q y esta es la salida no Q. Aunque a veces la salida no Q ni siquiera la representamos porque ya sabemos que es el complemento de Q. Entonces puede estar como puede no estar. Nos interesa siempre tomar el dato de Q.